Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre un tema que me habéis pedido bastante y es sobre el método de estudio, en este caso que yo utilizaba cuando estudiaba. Entonces os voy a dar una serie de consejos que a mí la verdad es que me fueron bien, así que espero que a vosotros también os vayan bien y si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Me gustaría deciros un par de cosas que creo que son importantes a tener en cuenta. La primera es que es complicado entender cuál es el método de estudio que cada uno, al que cada uno le va mejor. Es importante no frustrarnos y tener en cuenta que al principio hay que hacer un poco de ensayo-error, ¿vale? Quizás veremos que estudiamos mucho, pero puede ser que suspendamos. Entonces, eso es que el método de estudio que estamos utilizando no es el correcto y entonces tenemos que cambiar alguna cosa. Pero yo creo que es normal pasar por la fase en la que los resultados no son tan positivos, porque es eso, estamos encontrando las maneras que nos faciliten estudiar y que nos ayuden luego a aprobar el examen. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que creo que es importante, es que hay muchos tipos de exámenes, ¿no? No es lo mismo estudiar para un examen tipo test que para un examen en el que hay que redactar, es diferente. Además, hay que tener en cuenta que cada profesor quiere que transmitamos los conocimientos de alguna forma. Hay profesores que quieren que lo expliques a tu manera, hay profesores que quieren que hablen, que pongas en el examen lo que él estuvo diciendo en clase, es decir, que estudiemos de los apuntes. Hay profesores que prefieren de los apuntes y del libro. ¿Por qué os digo todo esto? Porque creo que son factores a tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo estudiar para un profe que quiere que hablemos solo de sus apuntes que para el profe que quiere que hablemos solo de su libro, o sea, de su libro, del libro que estamos utilizando en la asignatura. Entonces, son una serie de factores que creo que son importantes a tener en cuenta antes de hablaros del método de estudio que yo utilizaba. Vale, por otro lado, deciros que mi método de estudio ha cambiado mucho a lo largo del tiempo porque yo cambié de colegio diferentes veces, no tantas, pero 2 o 3 veces cambié de colegio, entonces, y de instituto. Entonces, no es lo mismo el método de estudio que yo utilizaba en el colegio italiano, que lo que hacía en el bachillerato, que lo que hacía en la universidad. Entonces, yo os voy a hablar del método de estudio que utilizaba cuando estaba en el colegio italiano, que fue la etapa más difícil en la que yo día sí, día no tenía examen, en la que tenía que tomar apuntes sí o sí cada día, en la que tenía que estudiar cada día y la etapa que yo recuerdo más difícil, ¿vale? Entonces yo conseguí encontrar mi método de estudio que me fue muy bien. Y dicho todo esto, ya os hablo de mi método de estudio, ¿vale? Lo siento si he hecho esta intro un poquito larga, pero creo que son importantes, son factores a tener en cuenta, ¿vale? Antes de hablaros de los consejos en sí. Vale, primero de todo, como os acabo de decir, yo tenía que estudiar un poco cada día. Y diréis, ¿qué palo tener que estar cada día estudiando? Bueno, sí y no. Por un lado, era algo positivo porque tú al ponerte un poco cada día creas un hábito, ¿vale? Entonces tu cerebro, tú mismo te acostumbras a hacer algo un poquito cada día. Entonces eso te ayuda a que los días que tengas que estudiar menos, pues quizás te pongas a repasar, a mejorar los apuntes y que sean solo 15-30 minutos. En cambio, los días que te estés preparando para un examen, pues un poquito más, hasta 1 hora, ¿no? Pero si nosotros nos acostumbramos a ponernos un poco cada día, nos ayudará muchísimo, ¿vale? Entonces es un consejo que os doy, que yo hacía, ponerme un poquito cada día. Por otro lado, otra cosa que quizás parece obvia, pero yo vi que en el bachillerato no lo era tanto para mis compañeros, era tomar apuntes. Yo siempre he tomado apuntes, me ha ayudado muchísimo porque el tomar apuntes te obliga a estar atento
y de alguna forma tú transcribes todo lo que para el profesor es importante, o sea que es muy probable que esa información él o la profesora lo quiera ver otra vez luego en el examen. Entonces yo tomaba apuntes y luego cuando llegaba a casa complementaba los apuntes con el libro. ¿Qué pasa si mis apuntes no coincidían con el libro? Lo que hacía era buscar en internet, ¿vale? Lo que yo estaba estudiando lo buscaba en internet y intentaba que la información fuera la misma, de tal forma que yo entendiera, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado que luego leemos los apuntes en casa y parece chino eso, dice, ¿y esto qué es? Pues bueno, gracias a eso está San Google y gracias a internet podemos complementar la información del libro y de los apuntes para crear, pues eso, que todo tenga sentido. Una vez tengamos toda la información de los apuntes del libro y de internet, toda la información, que lo tengamos claro, empezaba a leer. Entonces leía varias veces el texto y una vez la había leído y la había entendido, lo que hacía era subrayar, pero no subrayaba todo, subrayaba las palabras clave. Las palabras clave para mí siempre han sido súper importantes, porque eran esas palabras que yo me acordaba en el examen, gracias a las cuales tenía un hilo conductor, ¿vale? Gracias a esas palabras clave. Entonces yo las subrayaba y memorizaba esas palabras clave. Después de haber memorizado las palabras clave, lo que hacía era un esquema. Los esquemas siempre me han ayudado muchísimo, siempre los he utilizado y los creaba, pues eso, a partir de las palabras clave. Yo creaba un esquema y entonces, una vez creado el esquema, lo repetía o a alguien, a mis padres o mis hermanos o alguna amiga con la que estudiaba, o si no, sola, lo repetía y lo volvía a repetir hasta entenderlo y hasta memorizarlo. No como un papagayo, sino memorizar esas palabras importantes que son fundamentales, transcribirlas en el examen, pero entender, ¿vale? Era muy importante para mí entender lo que yo estaba explicando. Vale, también os quiero decir que si yo llegaba a casa y tenía diferentes cosas que estudiar, siempre empezaba por la más difícil, luego pasaba luego me tomaba pues eso, un tiempo de descanso, luego hacía lo intermedio, digamos, y hasta acabar con lo más fácil. Ese era el orden con el que seguía. Siempre empezaba con la asignatura más difícil, que en este caso para mí eran las más. Vale, luego el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto hay que tardar? Pues yo os explico lo que yo hacía. De estudio real, y ahora os explico yo qué es lo que entiendo por estudio real, estaba entre 1 hora y 1 hora y media. Todo lo que era revisar los apuntes con el libro, con internet, volver a escribirlos, subrayar las palabras clave y hacer el esquema, eso para mí no era estudio real. Eso era preparar todo para que yo pudiera estudiar bien después. Entonces toda esa parte no cuenta como estudio, aunque sí que estamos ya ayudando a nuestro cerebro a recordar las palabras clave, a hacer el esquema, o sea que nosotros sin querer ya estamos estudiando, pero lo que es ponerse y estar repitiendo y leyendo varias veces, el estudio real lo hacía en 1 hora, 1 hora y media, no más. Luego siempre descansaba, 10-20 minutos de descanso y luego volvía a repetir. Lo ideal para mí era que yo pudiera prepararme cuanto antes posible. Esto es relativo. Tenía compañeras que les iba mejor estudiar el día antes y luego hacer el examen, y en cambio yo soy de esas personas que siempre me ha venido bien pues empezar a estudiar 2 semanas antes, 3 semanas antes, para cada día, pues bueno, si entraban 13 temas en el examen, pues ir preparando, como os acabo de decir en todo el vídeo, los temas, ¿vale? Los apuntes, las palabras clave, los esquemas, y luego repetir y estudiar, ¿vale? Entonces yo lo que os aconsejo y lo que a mí siempre me ha ido bien, pero entiendo que cada uno tiene que utilizar el método que le va mejor. Para mí lo mejor era estudiar cuanto antes posible y el día antes solo tener que repasar. Bueno, chicos y chicas, estos eran principalmente
todos los consejos y todas las cosas que yo hacía cuando estudiaba. Ya os digo, no fue algo así, no es que yo empezara a estudiar y el método ya lo tenía. A mí me acuerdo que me costaba, suspendía, había días que me pasaba 3, 4, 5 horas estudiando y luego suspendía y tenía una frustración muy grande porque no entendía en lo que me había equivocado. Y es que en realidad no estaba estudiando, ¿vale? Y cuesta de adquirir el método que a cada uno nos vaya mejor. Pero bueno, ir intentándolo, ¿vale? Yo os he dado estos consejos, espero que los pongáis en práctica y nada, que espero que de alguna forma os haya ayudado el vídeo, os haya servido. Si utilizáis alguno de estos consejos, pues no olvidar decírmelo en los comentarios y también comentarme a mí cuál es vuestro método de estudio para que las otras personas también puedan leer en los comentarios qué es lo que hacéis vosotros, que seguramente también podrá ayudar a otras personas. Y ya está, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!